Vamos a ver en este módulo los problemas más clásicos que se pueden encontrar en la planificación y en la ejecución de proyectos. Cuando nosotros empezamos a imaginar un proyecto, indudablemente lo que intentamos es que ese proyecto tenga impacto y que sea efectivo en los beneficiarios o beneficiarias y que tenga un impacto también en las organizaciones. En esto es importante entonces pensar en va a ser la adecuada asignación de los recursos, cuál es la recepción que van a tener estos recursos y estas acciones en la población o en los beneficiarios y beneficiarias, así como también en la calidad de las intervenciones que ustedes tienen pensado. Para eso, desarrollar intervenciones, digamos, que tengan pensado el diseño y la ejecución y la evaluación desde el inicio es fundamental. Y eso tiene que pensarse con criterios de calidad y con criterios de pertinencia, que son los dos criterios más importantes al momento de evaluar, pero también al momento de pensar un proyecto. Y esto, sumado a la sostenibilidad que se le pueda dar mientras dure este proyecto, es fundamental. Una adecuada formulación de los proyectos, esto ustedes ya lo han visto, simplemente lo quiero de alguna manera volver a poner en esta pantalla para poder ver los problemas a los cuales con los cuales nos podemos encontrar, es que necesitamos pensar proyectos que puedan tener un correcto monitoreo y una adecuada evaluación posterior. O sea, que nosotros podamos ver claramente cuáles son los resultados y cómo se han pensado esos resultados y si esos resultados tienen una vinculación con los objetivos, con con los productos y con las actividades pensadas y definidas desde el inicio. Y al referirnos a un proyecto social, hay una cosa importante que nosotros tenemos que pensar, que siempre un proyecto social, político, lo tenemos que pensar como una acción que ya sea individual o grupal, que está destinada a hacer un cambio y a beneficiar a un grupo de personas o a un grupo determinado. Más allá de que ese grupo esté dentro de una organización o no, nosotros estamos pensando un proyecto para hacer un avance, digamos, definitorio, un avance deseado que se entiende como una mejoría en algo, en el tema que se refleja justamente en el objetivo de este proyecto. Entonces, si nosotros pensamos un proyecto social gráficamente, un proyecto social o político gráficamente, proyecto, lo vemos como una flecha que va hacia arriba, que está buscando un cambio en una situación determinada. Y eso es importante para pensar con qué problemas nos podemos encontrar. ¿Cuándo ocurre o cuándo tenemos poco éxito en la ejecución de los proyectos? Antes de mostrarles la presentación, les quiero comentar una deducción o una afirmación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que el principal problema en la planificación de proyectos es la falta de marco lógico. Si yo no armo un marco lógico para un proyecto, ya tengo un punto menos, digamos. Las ventajas de la utilización, y esto se los recomiendo, es para evitar los problemas, es que utiliza términos y conceptos que están ya previamente conceptuados y nos provee a nosotros de una estructura analítica donde podemos ver fácilmente los objetivos, los resultados, etcétera. Puede ser que teniendo un marco lógico tengamos inconvenientes, pero teóricamente los podemos prevenirlos, digamos. Piensen que un marco lógico es lo que suministra una mayor cantidad de información para la ejecución de un proyecto. Empezar entonces con la presentación de PowerPoint y para ver cuáles son los inconvenientes que nos podemos encontrar nosotros en la planificación y ejecución. Esto es una
página de Project Management está más vinculada a los proyectos vinculados a los negocios, no a los proyectos de índole social o política. Pero de todas formas me parece interesante que miremos la parte de los cubitos de esta presentación, donde vemos que un 48% de los proyectos no finalizan de acuerdo, digamos, al tiempo previsto. Un 43% de los proyectos no terminan con su presupuesto original. Esto significa que son subejecutados o no, que hace falta, digamos, dinero. Y un 31% de los proyectos no cumplen con sus metas originales, con sus objetivos originales. Esto, digamos, nos está diciendo que si no somos rigurosos, indudablemente, nuestros proyectos pueden ir prácticamente al fracaso. ¿Cuáles son los problemas comunes con los cuales nosotros nos encontramos? Básicamente tenemos 8 o 9 problemas. El primero es la falta de alineamiento con los objetivos estratégicos. El segundo, que es la mala gestión del cambio. El tercero, que tiene que ver con lo que yo les decía antes, el marco lógico también, ¿no? Y con la necesidad de implementarlo para poder adecuar siempre un proceso de planificación. Por otro lado, los cambios que existan en el alcance de este proyecto, lo que comentábamos recién, el presupuesto, cómo es, el presupuesto fue el adecuado, lo pensé adecuadamente, o hubo una inflación tremenda en el lugar, en el país donde yo lo quiero implementar y no lo estoy teniendo en cuenta. La falta de comunicación que puede existir entre las partes, los cambios en los plazos, que a veces tienen que ver con un mal cálculo, una mala previsión desde el primer momento, pero a veces los cambios en los plazos tienen que ver con la situación política del país. También puede ser que no haya un compromiso, digamos, fuerte con quienes, digamos, están vinculados al proyecto, con los principales actores o stakeholders vinculados al proyecto, o que la información esté tan descentralizada que en realidad no llegue al origen, digamos, y a la coordinación del proyecto. En torno a esto, nosotros tenemos que retomar siempre este esquema que nos muestra que cuando nosotros empezamos a analizar un problema o una situación o buscar una mejora, estamos en el punto de abajo, en el de análisis. A partir de ahí empezamos a planificar. La planificación nos lleva a un diseño, el diseño nos lleva a testear y a poner en marcha este proyecto, y esto nos lleva a una retroalimentación o feedback que nos lleva generalmente a una nueva planificación. ¿Dónde pueden estar los problemas? Estos problemas que vimos recién, en cualquiera de las etapas. Lo ideal serían que estos problemas se pudieran detectar en el primer proceso, en el proceso de análisis o en el proceso de planificación, para que ya en el proceso de diseño se pudieran, digamos, evitar y yo pudiera realmente hacer un diseño valioso que contemplara todas estas posibles dificultades. Esto es importante entonces pensar en qué momentos aparecieron y qué soluciones nosotros podemos pensar para estos problemas. Cuando nosotros empezamos, y esto también siempre lo digo en el marco lógico de un proyecto, el primer problema que nosotros podemos tener es el inadecuado establecimiento del objetivo principal. ¿Eso qué significa? Que yo no leí adecuadamente cuáles son los problemas que podían existir en mi definición, digamos, en definición adecuada de cuáles
¿Cuál es la situación problemática? ¿Realmente qué quiero hacer? ¿Quiero con un proyecto cambiar el mundo? ¿Mejorar el tema del cambio climático? ¿O quiero solucionar el incremento de la participación de los jóvenes en un partido político en la provincia X de mi país? O sea, el darle un marco adecuado y ajustar el problema me va a permitir que este objetivo principal esté adecuadamente formulado. Si yo formulo mal el objetivo principal, mi consecuencia directa va a ser la incorrecta definición de los objetivos específicos. Ustedes piensen que cuando yo armo un árbol de problemas, voy a tener un problema principal que se resuelve con el objetivo principal, pero voy a tener también una serie de problemas derivados o problemas más pequeños, si quieren, que se resolverían a través de los objetivos específicos. Si los problemas no están bien definidos, los objetivos seguramente no van a estar bien definidos. Y aquí aparece una tercera cuestión que yo les comentaba, por ejemplo, la inflación. Un cambio de gobierno que no permita, digamos, la implementación de un proyecto. ¿Qué otros riesgos puede haber? Puede haber un riesgo que la comunidad beneficiaria que yo pienso beneficiar no acepte que yo implemente ese proyecto. Yo he tenido un caso de un proyecto, por ejemplo, que en su momento era un proyecto de carácter político-social, no se había consultado a las comunidades originales, digamos, a los pueblos originarios de la zona y bueno, en su momento no se permitió que el proyecto se llevara a cabo. Fue un obstáculo muy grande que no se había considerado previamente. Y en cuarto lugar, una cuestión importante que es la no determinación de los stakeholders, actores importantes, y de los beneficiarios o beneficiarias. ¿Por qué puse stakeholders con mayúscula? Porque indudablemente muchas veces dejamos de considerar ¿cuáles son los actores importantes? Decimos, bueno, los actores importantes somos nosotros, organizadores, y los beneficiarios, la comunidad beneficiaria. Pero en realidad está el gobierno, los medios de comunicación, o sea, cada proyecto tiene actores que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. No considerarlos puede llevar a tener que hacer una retroalimentación, un feedback para volver a incluirlos y para determinar exactamente quiénes van a ser los beneficiarios de mi proyecto. Si yo digo, volviendo al ejemplo que decíamos recién, quiero incorporar más jóvenes a mi partido político, pero jóvenes de un barrio en particular, dejé de lado a los jóvenes no sé, a los migrantes, por ejemplo. Estoy estableciendo exactamente cuál es eh, la comunidad o los beneficiarios que quiero incluir. En segundo lugar, esto que les decía antes, nosotros tenemos problemas que pueden surgir en el momento de la planificación. La planificación generalmente forma parte de un equipo, no sale de la cabeza de una persona y puede tener al menos 3 grandes problemas que yo tengo que resolver. El primero, que es la falta de identificación de las actividades del proyecto, y esto está muy vinculado con el marco lógico. Si yo defino claramente los objetivos, me resulta fácil decir, para responder al objetivo de, no sé, dar capacitación a los jóvenes migrantes para poder incorporarlos a algunas de las actividades partidarias. Ese objetivo claramente me va a llevar a algunas actividades como puedan ser, no sé, el contacto con las asociaciones de migrantes, bueno, la organización del curso, etc. Si yo no las identifico, indudablemente estoy ante un problema de planificación grave que tengo que resolver. También puede ser que no sepa o no pueda determinar cuáles son los recursos necesarios. Este es un tema importante que tiene que ver con el presupuesto, porque no identifico los recursos, digamos, monetarios, financieros, pero también con los recursos humanos. O sea, puede ser que no esté pensando realmente
quiénes van a ser los capacitadores. Por ejemplo, porque no tuve en cuenta que necesito personas que hablen, no sé, en un proyecto X, una lengua de un pueblo originario o que hablen otro idioma, que hablen, no sé, francés, portugués, lo que fuere. Y también y un problema grave es el incorrecto análisis y la construcción de las redes del proyecto. O sea, este proyecto con quién me comunica, con quién me vincula, que existen otros proyectos que yo me pueda vincular y que pueda construir realmente redes que permitan que este proyecto no solamente se fortalezca, sino que también tenga una sostenibilidad en el tiempo. ¿Lo tuve en cuenta? ¿Lo analicé? O realmente lo dejé de lado y esto impide la construcción de estas redes cuando el proyecto se empiece a implementar. En tercer lugar, tenemos los inconvenientes, los problemas que ya surgen en el periodo de ejecución. Entonces, el primer problema que surge es cuando yo no estoy acostumbrada a llevar, y nos ha pasado a todos, a llevar adelante un proyecto y no sé cómo llevar adelante el plan. Quizás por falta de experiencia, quizás porque, digamos, la idea es que haya una sola persona a cargo de todo el proyecto y es imposible. Los proyectos se llevan a cabo en equipo, porque también hay un inadecuado reclutamiento del equipo, porque a veces pienso que cualquiera puede llevar adelante un proyecto, cualquiera puede definir, digamos, claramente lo que es un objetivo y cuáles van a ser las actividades y monitorear que esas actividades se lleven a cabo, y eso no ocurre. O sea, uno de los graves problemas que existe en general en la mayoría de los proyectos es que hay un inadecuado reclutamiento de las personas que lo monitorean, porque se supone si sabes un poco de ciencias sociales podés monitorear un proyecto, y el monitoreo exige una preparación y una formación que no todo el mundo tiene. Y también existe un tercer problema grave, que es la falta de distribución de la información necesaria. La falta de distribución tiene que ver con no comunico porque me parece, no porque haya una intencionalidad, sino porque a lo mejor me parece que no es necesario. Y en realidad, si nosotros pensamos que hoy es un mundo de transparencia que ya exigida además por ley, entonces indudablemente esto nos permite deducir, digamos, que sí o sí necesitamos que toda la información que exista o que todo lo que suceda en el proyecto tiene que estar específicamente aclarado. Lo que ocurre es que muchas veces las personas no saben, si no están formadas previamente, cómo distribuirla. Entonces, cómo notificar si hubo una falta de recursos o si los recursos que se contrataron, por ejemplo, no fueron los adecuados. En cuarto lugar, la cuarta etapa, que está también vinculada con lo que veníamos viendo recién, tiene que ver con el monitoreo y el control. En este sentido, hay, yo les diría que al menos 4 cuestiones, podemos agregar algunas más, que hacen a lo que les decía antes. Elegí o seleccioné una persona que iba a monitorear el proyecto con el conocimiento suficiente de lo que es esto. En primer lugar, yo necesito que la persona sepa monitorear y que sepa controlar, porque si no, no va a registrar un cambio del alcance del proyecto. A veces puede ser que yo sea muy extremadamente medido, que piense que el proyecto se va a circunscribir a, no sé, una comunidad, un grupo de vecinos, un grupo de beneficiarios. Pero en realidad el proyecto es tan exitoso porque yo estoy, por ejemplo, dando una formación en temas de liderazgo
a mujeres para que hoy en día saben que el tema de la autonomía política es muy importante, entonces hay mujeres que necesitan incorporarse, tener autonomía política e incorporarse a la política, mujeres jóvenes, o al contrario, puedo decir mujeres a partir de los 50 años que pueden tener un rol, digamos, de liderazgo en sus comunidades. Esto es tan exitoso que yo no me di en mi proyecto la posibilidad que hubiera muchas más mujeres que quisieran incorporarse. Entonces, no registro esta posibilidad desde el inicio, mi planificación, y entonces no voy a registrar en el monitoreo que hubo un cambio de ese alcance en función a lo exitoso. O puede ser todo lo contrario, pero bueno, soy netamente optimista, siempre pienso que puede ser positivo, pero puede ser lo contrario, que el proyecto es un fracaso y que no estoy registrando, que estoy teniendo menos beneficiarios de los que pensabas. No realizar un control de costos. O sea, aquí hay varios temas. Por un lado, en qué moneda estoy realizando el control de costos. ¿Lo realizo en la moneda local? ¿Lo realizo en una moneda, digamos, que tenga validez a nivel internacional, como puede ser el dólar, y que me permita digamos, un control más minucioso en lo que hace al cambio y a evitar la inflación, por ejemplo? Porque esto en muchos países, no solo de América Latina, sino bueno, los países, digamos, los estados llamados periféricos, si el control de costos se hace en la moneda local, a veces existen variaciones tan fuertes que impiden que se pueda hacer un control de costos adecuado. Los costos son sobre los recursos materiales y sobre los recursos humanos, por supuesto. En tercer lugar, el famoso control de calidad. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezamos con más de 20 años, yo les diría la década del 90, empezamos con el tema del control de la calidad, y la calidad venía de la ingeniería, entonces era una cosa dura y fuerte. Y en realidad el control de la calidad es el control de qué calidad tiene los productos que yo estoy ofreciendo. ¿Cuál era el producto esperado? Que hubiera 20 jóvenes capacitados en X cosa, en proyectos, por ejemplo, en gestión y evaluación de proyectos. Si yo no hago un control de calidad sobre las clases que se dan, sobre el material que se otorga, sobre el perfil de los profesores, indudablemente estoy ante un conflicto, ante un problema bastante fuerte. En cuarto lugar, hay un tema importante, que es cuando yo no soy capaz de ver cuáles fueron realmente los progresos alcanzados a través de mi proyecto. Y esto no necesito de la evaluación final, yo necesito del monitoreo para ir viendo qué impacto, digamos, ha ido teniendo mi proyecto al momento que se ha ido realizando. Y el último, que es cuando, perdón, voy a volver un poquito atrás en porque quiero hacer una reflexión que me estaba olvidando. En este momento yo quiero hablar un poquito del concepto de evaluación, que tiene que ver con esto del control. Cuando nosotros, porque hasta ahora me refería más que nada al monitoreo, que es muy minucioso. Cuando nosotros pensamos en la evaluación, quiero transmitir que en general, y sobre todo en estos proyectos que son de carácter político, social, la evaluación en general es una investigación social, en donde yo miro toda una serie de indicadores cuantitativos que permiten ver, digamos, el uso que se hizo de los recursos, etcétera, etcétera, cantidad de personas que fueron capacitadas, pero también en la evaluación se utilizan muchas técnicas de investigación social, como pueden ser las encuestas, las encuestas justamente no, las entrevistas, quise decir, los focus groups, la fotografía, e incluso la fotografía participativa.
Si yo no tengo en cuenta que puede haber una evaluación interna o externa en algún punto del proyecto, en el momento intermedio, eso puede llegar a ser una falla desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista económico, porque puede ser que no consiga los recursos que estoy buscando, y desde el punto de vista del funcionamiento. Entonces, no pensemos la evaluación siempre como algo externo, sino que pensémoslo también como este mecanismo de control. Si no se monitorea y evalúa, es uno de los grandes problemas con los cuales nos podemos encontrar a lo largo, digamos, de nuestro proyecto. Y por último, y ya un poco cerrando la idea del proyecto o cerrando el proyecto en sí, nosotros nos podemos encontrar con dos problemas graves y después voy a volver a uno de los esquemas del principio. El primer gran problema que puede existir y que existe cuando no hay un monitoreo y cuando no hay una evaluación adecuada a nivel intermedio, es cuando yo no compruebo si se alcanzaron los objetivos. Comprobar si se alcanzaron los objetivos es comprobar si el problema que yo había planteado se resolvió. Cuando nosotros, sobre todo a las personas que no vienen de las ciencias sociales, a veces les puede costar un poco más pensar, pero realmente un proyecto siempre tiene que responder a un problema. Esto no significa ser dramático, diciendo, bueno, hay un tema crítico a resolver, sino que el problema puede ser que yo descubro que hay muchos jóvenes que no se han capacitado en temas políticos o en temas sociales, digamos, como para poder dar una respuesta no sé, a una comunidad, por ejemplo. Entonces, si yo cerrando el proyecto me doy cuenta que no se alcanzaron los objetivos, voy a volver un poquito para atrás, pero me pasa esto. Me pasa que tengo que hacer un feedback en esto y volver a planificar el proyecto para resolver este tema. También va a depender de dónde provienen los fondos, porque así como hay instituciones que admiten una cierta debilidad en el proyecto, diciendo, bueno, no alcanzamos a capacitar a todas las personas que pensamos, hay otros organismos que son extremadamente rígidos y hasta que esto no se alcanza, se tiene que volver, digamos, en este proceso de feedback y de replanificación y rediseño y reejecución hasta que los objetivos estén realmente alcanzados. Por eso quiero poner énfasis en este esquema, en decir cómo nosotros tenemos que ver qué problema puede surgir en cada momento para poderlo prever, digamos, y para poderlo tener en cuenta en el primer punto, que es el de análisis. Y me vuelvo al final a este momento en que nosotros podemos llegar a tener un problema, les diría, que es cuando nos damos cuenta de que todos los problemas que tuvimos los tenemos cuando ya cerramos el proyecto y hacemos el informe final. Esto ocurre, no se sientan que si les ocurre a ustedes van a ser la primera persona, la primera organización en ocurrirles esto. Recuerdo muchos casos, yo en mis últimos años ya casi no trabajo en gestión y evaluación de proyectos, sino que en gestión de proyectos, perdón, sino que trabajo más en evaluación de los proyectos. Y me ha pasado con algunos, evalúo muchos proyectos en Centroamérica y ha ocurrido en esto, de que una vez que se ponen a ver realmente si cumplieron el objetivo, empiezan a escribir su informe y se dan cuenta que habían pensado un proyecto para darles autonomía física, económica y política a las mujeres. Y se alcanzó la autonomía física porque a lo mejor se consiguió un incremento de la participación de las mujeres en programas en contra de la violencia de género. Por ejemplo, ese era su objetivo específico. Alcanzaron la autonomía económica porque se le dio un X número de microcréditos para emprendimientos personales.
pero nunca se logró que esas mujeres empezaran a participar políticamente en sus comunidades o que se, digamos, empoderaran tanto que pudieran participar de proyectos más importantes. Entonces, más importantes y que involucraran a su comunidad. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Volver al principio a lo mejor no puedo. Entonces, este es un problema que frente a la cooperación internacional, por ejemplo, es irresoluto porque hay términos que yo no cumplí de mi contrato inicial. ¿Qué puedo hacer? En general, digo que es irresoluto, pero en realidad siempre hay que buscar una solución, que es pedir una extensión del plazo de término del contrato, digamos, para llevar a cabo ese proyecto, que permita, digamos, que yo pueda llegar a cumplir estos objetivos. Pero aun cuando quizás estos son simplemente es un planteo, podríamos hablar y vamos a hablar, me gustaría en la clase en vivo que tengamos de todos estos problemas, pero me parece interesante que ustedes lo piensen no solamente en relación al proyecto que están llevando a cabo, sino en relación a proyectos de los cuales se han enterado, proyectos que imaginan cómo, y vuelvo acá para que se nos grabe a todos este esquema, todos los problemas, todos los obstáculos, todos aquellos criterios defectuosos que nosotros podamos tener, tendrían que estar en el periodo de análisis. Vamos a hacer un rapidísimo repaso entonces de cómo desde el momento de análisis hasta el momento de planificación tengo que ver, digamos, si los problemas han sido estudiados y analizados correctamente, si mis objetivos fueron definidos adecuadamente para dar lugar a acciones y a resultados adecuados, y si establecí en el diseño un modelo de monitoreo y de evaluación que me permita ver cuáles han sido los errores, los problemas de recursos, problemas de costos que pueden llegar a existir, y cómo eso, con la información adecuada, lo puedo ver en el momento de la ejecución del proyecto. En el caso de que haya que hacer algún ajuste, siempre tengo que tener este espacio de feedback o de retroalimentación que facilite esta resolución. En principio, estas son un poco las ideas generales. Espero haberles presentado un planteo simplemente, que lo van a poder ampliar también con la guía que les ofrecemos, y donde van a encontrar un poco más de material y también una bibliografía que es muy amplia sobre lo que es el diseño de proyectos. No es tan amplia sobre los problemas del proyecto, así que yo les agradezco a ustedes y les agradezco también a Cultura Democrática que me haya dado esta oportunidad, porque esto es un tema que a veces solamente se puede plantear un poco desde la práctica, no tanto desde la teoría. Y bueno, para mí ha sido una gran oportunidad, así que les agradezco muchísimo a todos por la atención que han tenido, y también les agradezco a Cultura Democrática de nuevo por haberme invitado a participar